Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan rápido, como si estuviera viviendo dentro de una novela ambientada en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde las horas parecen detenerse y los secretos corren más rápido que el viento en la llanura. Me llamo Lucía, y esta es la historia de cómo me convertí en la protagonista de un drama que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Vivía en Villanueva de los Infantes, un pueblo donde todos se conocen y donde las miradas y los comentarios son como cuchillos invisibles que se clavan sin que te des cuenta. Siempre me esforzaba por mantener una imagen impecable, vestidos elegantes, zapatos con tacón medio que resaltaban mis piernas y accesorios discretos pero llamativos, como un collar de plata que me regaló mi abuela y un reloj antiguo que parecía contar historias de tiempos mejores. Me gustaba verme bien, no solo para mí, sino para enfrentar las habladurías que inevitablemente llegaban con cada paso que daba por las calles empedradas, pero, a pesar de toda mi dedicación, la gente del pueblo no veía más allá de la superficie. Para ellos, yo era solo la mujer que se había separado de Miguel, mi exmarido, un hombre que nunca supo valorar lo que tenía. Y aunque llevaba ya un tiempo sola, me vestía con la elegancia de una reina, como si el mundo fuera mi escenario y yo la protagonista indiscutible, aunque por dentro me sintiera a veces una reina sin reino, una mujer que había perdido el rumbo entre las sombras del pasado. Mis días solían transcurrir entre las compras en la Plaza Mayor, donde las vecinas se reunían para comentar cada detalle de las vidas ajenas, y las tardes en el pequeño parque que llamábamos El Mirador, un montículo de tierra cubierto de hierba, desde donde se podía observar todo el pueblo y escuchar el rumor lejano de las campanas de la iglesia. Allí, las mujeres mayores se sentaban en los bancos de madera, con sus mantones y sombreros de ala ancha, como si fueran las guardianas de los secretos del lugar. Una de ellas, doña Carmen, era especialmente crítica conmigo. Siempre encontraba una razón para murmurar algo a mis espaldas, cuestionando mi independencia, mi forma de vestir, e incluso insinuando que mis nuevos vestidos, tan caros para alguien que supuestamente vivía sola y sin recursos, provenían de amantes o negocios turbios. ¿De dónde saca esta mujer el dinero para esos trajes? ¿No se dedicará a algo poco honorable?, se preguntaban en voz baja, sin saber que yo había tenido que pedir prestado para pagarme un año entero de alquiler y mantener mi dignidad intacta. Pero lo que más dolía era el silencio de Miguel. Después del divorcio, él desapareció de mi vida sin una explicación, dejando atrás más que un matrimonio roto, un vacío, una herida que me quemaba cada noche. Mi madre, doña Rosario, siempre defendía a Miguel, recordándome que él era un buen hombre, que algún día regresaría arrepentido y que yo debía ser paciente. Sin embargo, yo sabía que la paciencia no era un tesoro infinito y que a veces, esperar era solo una forma de prolongar el sufrimiento. Una tarde, mientras volvía del mercado con 2 bolsas llenas de frutas y verduras frescas, vi llegar un coche que no reconocía. Era un taxi, un lujo poco común en nuestro pueblo, y se detuvo justo en el mirador, donde las vecinas seguían susurros y miradas inquisitivas. De él bajó un hombre que saludó con la mano y, para mi sorpresa y desconcierto, era Miguel. Sentí como mi corazón se aceleraba y una mezcla de emociones me invadía, rabia, nostalgia, esperanza y miedo. Me acerqué a él con el vestido azul marino que había comprado para una ocasión especial, los tacones que me hacían sentir segura y el bolso de cuero que llevaba siempre conmigo. Intenté sonreír, aunque por dentro todo se tambaleaba. Miguel me explicó que había decidido regresar, que quería arreglar las cosas, que había encontrado a alguien más, pero que aún me respetaba y valoraba lo que habíamos compartido. Yo, por mi parte, no podía evitar sentir que todo aquello era un teatro, una escena más en la obra que la vida había escrito para mí sin consultarme. Mientras él hablaba, notaba las miradas de las mujeres del pueblo clavadas en nosotros, juzgando, opinando, condenando sin conocer realmente lo que había detrás de cada palabra, de cada gesto. Doña Carmen se acercó y lanzó una sonrisa amarga, como diciendo que ya lo había predicho. Pero yo estaba cansada de las predicciones, de las expectativas y de las cadenas invisibles que me ataban a un pasado que ya no quería vivir. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, con el vestido colgado en la silla y el perfume aún en mi piel, pensé en todo lo que había pasado, en lo que había perdido y en lo que aún podía ganar. Sabía que el camino sería difícil, que las heridas no sanan de un día para otro, y que las palabras a veces duelen más que los silencios. Pero también sabía que, al final, la única persona con la que debía reconciliarme era conmigo misma, porque sólo así podría encontrar la fuerza para escribir el próximo capítulo de mi vida. Y mientras la luna iluminaba mi ventana,
Me prometí que esta vez no dejaría que nadie más escribiera mi historia. Que sería yo quien decidiera qué vestir, a quién amar y cómo vivir, sin importar lo que dijeran las voces del pueblo o los fantasmas del pasado. Porque, al fin y al cabo, la verdadera reina no es la que lleva corona, sino la que sabe levantarse, aun cuando el mundo parece querer derribarla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que me arrastraron sin piedad, como las aguas turbulentas del río Júcar después de una tormenta. A pesar del sol radiante que bañaba Villanueva de los Infantes con su luz dorada, yo sentía una sombra permanente sobre mí, una mezcla de esperanza y miedo, de rabia y deseo, que me impedía encontrar la calma. Cada mañana me despertaba con la misma pregunta martilleándome en el pecho: ¿qué quería realmente Miguel? ¿Volver a mi lado por nostalgia, por culpa o porque había encontrado a alguien más y necesitaba un refugio seguro? Mi vestido de encaje blanco, que solía reservar para ocasiones especiales, parecía ahora una armadura frágil contra todas esas dudas que me asediaban. No pude evitar notar cómo el pueblo empezó a mirarme con otros ojos. Las mujeres que antes cuchicheaban a mis espaldas ahora me observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si mi regreso a la vida social fuera un acto de desafío contra las reglas no escritas de nuestro pequeño mundo. Doña Carmen continuaba con su mirada crítica, pero incluso ella tuvo que admitir, aunque en voz baja y con un suspiro, que yo había logrado mantener mi dignidad intacta. En una de esas tardes en el mirador, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas y el aire se impregnaba del aroma de las jaras y el tomillo, me senté en uno de los bancos de madera, ajustándome el pañuelo de seda que llevaba en el cuello, un regalo de mi madre que ahora parecía un símbolo de los lazos que me ataban al pasado y a la familia que había dejado atrás. Miguel no apareció ese día, ni al siguiente. La ausencia se tornó en un silencio ensordecedor que me hizo entender que las promesas son a veces tan frágiles como el cristal y que las palabras, sin hechos que las sostengan, son solo ecos vacíos. Decidí entonces que no podía seguir esperando, que debía recuperar el control de mi vida, aunque eso significara enfrentarme a la soledad y a las miradas acosadoras. Me volqué en mi trabajo como profesora en la escuela del pueblo, un lugar modesto donde impartía clases de literatura y fomentaba en mis alumnos el amor por las palabras y las historias que podían cambiar el mundo. Allí encontraba un refugio, una razón para seguir adelante, aunque las noches se hicieran interminables y el cansancio se instalara en mis huesos. Una mañana, mientras revisaba unos ejercicios en la sala de profesores, recibí un mensaje en el móvil que me hizo temblar las manos. Miguel quería verme aquella misma tarde. Mi corazón dio un vuelco y, sin pensarlo demasiado, acepté. Sabía que esa cita podía marcar un antes y un después, que mis decisiones en las próximas horas definirían el rumbo de mi vida. Me preparé con esmero para ese encuentro, eligiendo un vestido rojo de seda que me ceñía la cintura y dejaba caer suavemente sobre mis caderas, combinándolo con unos zapatos de tacón fino que me hacían sentir segura y poderosa. Me pinté los labios con un tono carmesí intenso, justo el que usaba cuando quería demostrar que no estaba dispuesta a dejarme vencer. Al llegar a la Plaza Mayor, donde habíamos quedado, sentí todas las miradas clavadas en mí. Me acerqué al banco donde Miguel ya esperaba, con su camisa azul clara y el ceño ligeramente fruncido, como si llevara el peso de un mundo sobre los hombros. No hubo necesidad de palabras al principio. El silencio entre nosotros decía más que cualquier discurso. Él tomó mi mano con delicadeza y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una chispa de sinceridad en su mirada. Me explicó que había cometido errores, que había dejado que el orgullo y las dudas lo alejaran de mí, pero que ahora estaba dispuesto a luchar por nosotros, a construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Mientras hablaba, noté cómo la brisa jugaba con los mechones de mi cabello, acariciando mi piel y despertando en mis sensaciones que creía dormidas. El corazón me latía con fuerza, y aunque la razón me advertía que no todo sería fácil, el deseo de creer en un futuro mejor me impulsaba a dar un paso adelante. Sin embargo, no todo era tan simple. Aquel mismo día, al regresar a casa, encontré una nota anónima pegada en la puerta: no te fíes de él. No todo lo que brilla es oro. La letra era ilegible, pero el mensaje claro y cortante, como un cuchillo que atravesaba la espalda. ¿Quién podía querer sabotear lo que estaba empezando a reconstruir? ¿Quién estaba dispuesto a hundirme en el pasado para asegurarse de que nunca encontrara la felicidad? La incertidumbre me invadió, pero también una fuerza nueva, una determinación que me hizo comprender que, para seguir adelante, debía enfrentar no solo a Miguel, sino a todos los fantasmas que acechaban en las sombras de Villanueva. Porque a veces,
El verdadero enemigo no está en las personas que amamos, sino en aquellos que temen vernos brillar. Esa noche, mientras me miraba en el espejo, con el vestido rojo aún colgado en la silla y la nota arrugada en mi mano, supe que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Y aunque el miedo me atenazaba, también sentí que esa era la oportunidad que había estado esperando para renacer de las cenizas y reclamar mi lugar en el mundo. El camino sería largo y peligroso, pero estaba lista para recorrerlo. Después de todo, ¿qué sería de una historia sin un poco de drama, misterio y, ¿por qué no?, un toque de pasión que hiciera latir el corazón más rápido? Solo el tiempo diría qué destino me esperaba, pero una cosa era segura: Lucía no se rendiría sin luchar. Los días que siguieron a aquella misteriosa nota anónima se convirtieron en un torbellino de sospechas y emociones encontradas que me desgarraban por dentro. Vivir en un pueblo pequeño como Villanueva de los Infantes significaba que cada paso que daba era observado con lupa, y cada secreto parecía tener alas para volar de boca en cuestión de minutos. Sentía que caminaba sobre un hilo fino, a punto de romperse, y que detrás de cada sonrisa amable podía esconderse una daga lista para clavarse en mi espalda. Me esforzaba por mantener mi rutina, pero era imposible ignorar la inquietud que se alojaba en mi pecho. Mi vestido favorito, un conjunto de blusa blanca con encajes delicados y falda midi negra que solía combinar con unos zapatos de tacón medio, me parecía ahora una armadura insuficiente contra la tormenta que se avecinaba. Aún así, me negaba a ceder ante el miedo. Sabía que la dignidad y la valentía eran mis mejores armas. Miguel intentaba acercarse con gestos sinceros, pero yo notaba en sus ojos una sombra que no lograba descifrar. A veces parecía decidido a reconstruir lo que habíamos perdido, otras, distante como un hombre atrapado entre dos mundos. Me dolía esa incertidumbre, pero también me despertaba una curiosidad peligrosa. ¿Qué secretos ocultaba mi exmarido? ¿Qué fantasmas del pasado amenazaban con destruir todo lo que intentábamos construir? Una tarde, mientras caminaba por la calle Mayor, me topé con Isabel, la florista del pueblo, una mujer de mirada aguda y sonrisa siempre disimulada, que me lanzó un comentario envenenado disfrazado de preocupación. Lucía, querida, no sé qué planeas con Miguel, pero cuidado, en estos pueblos las heridas viejas no cicatrizan tan fácil. Su voz tenía el eco de advertencia, y aunque intenté ignorarla, sus palabras resonaron en mi mente como un tambor insistente. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, repasaba cada detalle de los últimos días. Sentía el roce de la seda de mi bata contra la piel, la frescura del aroma a jazmín que impregnaba la habitación y el peso de una soledad que, aunque incómoda, ya no me aterraba tanto como antes. Cerré los ojos y recordé las veces que Miguel y yo habíamos reído juntos, las promesas susurradas bajo el cielo estrellado y los planes que habíamos hecho para un futuro que ahora parecía tan lejano. Decidí que no podía seguir viviendo a la sombra de las dudas y los rumores. Tenía que enfrentar la verdad, por dura que fuera. Así que, al día siguiente, tomé mi bolso de piel marrón, mis gafas de sol grandes que me daban un aire de misterio y salí a buscar respuestas. Mi destino fue la vieja casa de doña Teresa, la vecina que siempre parecía saber más de lo que decía y que, entre susurros, había dejado caer pistas sobre la vida secreta de Miguel. Allí, entre tazas de café humeante y el aroma a flores frescas, descubrí que la historia era más compleja de lo que imaginaba. Miguel había estado lidiando con problemas que nadie conocía, decisiones difíciles que lo habían alejado no solo de mí, sino de sí mismo. Me contó que había tenido que enfrentarse a una herencia familiar envenenada, a enemistades antiguas y a promesas rotas que lo habían dejado atrapado en una red de engaños y desesperanza. Mientras escuchaba, sentía como una mezcla de compasión y frustración crecía dentro de mí. Comprendía que no todo era blanco o negro, que en la vida los grises dominan el paisaje y que a veces, las personas actúan movidas por fuerzas que escapan a nuestro control. Sin embargo, también sabía que no podía permitirme ser una simple espectadora en esa historia. Debía ser protagonista de mi propio destino. Con renovada determinación, regresé a casa pensando en el vestido rojo de seda que había elegido para aquel encuentro decisivo. Me preguntaba si esa prenda, que tanto me hacía sentir fuerte y atractiva, podría convertirse en el símbolo de mi renacimiento o simplemente en un recuerdo más de una batalla perdida. Cerré la puerta tras de mí y me miré en el espejo una vez más, dispuesta a enfrentar lo que viniera, con la cabeza alta y el corazón abierto. La noche cayó sobre Villanueva con su manto de estrellas y silencio, y yo supe que, aunque el camino estuviera lleno de sombras, la luz de mi voluntad sería el faro que me guiara a través de la tormenta. Porque, al fin y al cabo,
La vida es un juego de valentías y riesgos, y yo estaba dispuesta a apostar todo por encontrar la verdad y la felicidad que merecía. La mañana siguiente amaneció clara, con una luz dorada que se colaba por las cortinas de mi habitación, pero dentro de mí todo seguía envuelto en una nebulosa de dudas y emociones intensas. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto que reflejara mi estado de ánimo, una blusa de seda color marfil, suave al tacto y con un escote discreto que insinuaba sin revelar, combinada con una falda lápiz negra que abrazaba mis curvas con elegancia. Mis zapatos de tacón medio, color burdeos, resonaban sobre el suelo de madera mientras me preparaba para enfrentar el día. Sabía que tenía que moverme con cautela, como en una partida de ajedrez donde cada jugada podía cambiar el destino del juego. Decidí ir a la plaza del pueblo, un lugar donde las noticias volaban y donde esperaba encontrar alguna pista más sobre lo que realmente estaba sucediendo con Miguel y las sombras que lo rodeaban. Al llegar, noté que la gente me miraba con una mezcla de sorpresa y murmuraciones apenas disimuladas. La plaza estaba llena de vecinos, algunos sentados en los bancos bajo los naranjos, otros de pie, intercambiando cuchicheos que parecían un coro de voces invisibles. Intenté ignorar las miradas y me dirigí a la taberna de Don Julián, un sitio pequeño y acogedor donde sabía que la información circulaba con la rapidez del viento en la mancha. Dentro, el aroma a café recién hecho y a pan tostado me envolvió, así como las miradas curiosas de los parroquianos habituales. Me acerqué a la barra, donde Don Julián, un hombre de bigote canoso y ojos vivaces, me recibió con una sonrisa cómplice. Sin necesidad de palabras, comprendí que allí podría descubrir algo que me ayudara a entender el laberinto en el que me había metido, entre sorbos de café y el tintineo de las tazas. Escuché fragmentos de conversaciones que hablaban de un negocio turbio, de cuentas ocultas y de un pasado que Miguel había intentado enterrar. Al parecer, la herencia familiar no solo traía problemas legales, sino también enemigos que no dudaban en usar cualquier medio para hacer daño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una extraña mezcla de rabia y determinación que me impulsaba a no rendirme. Salí de la taberna con la sensación de que estaba más cerca de la verdad, aunque esa verdad parecía oscura y peligrosa. Caminé por las calles empedradas, dejando que el sol acariciara mi rostro y que el aire fresco despejara mi mente. Sabía que debía hablar con Miguel, exigir respuestas claras, pero también temía lo que podría descubrir. Al llegar a casa, me encontré con una carta deslizada bajo la puerta. La recogí con manos temblorosas y leí las palabras escritas con una caligrafía elegante pero firme. Si quieres saber la verdad, ven al molino viejo esta noche. No digas nada a nadie. El corazón me dio un vuelco y, aunque la prudencia me decía que no fuera, la curiosidad y la necesidad de respuestas pudieron más. Esa noche, me vestí con cuidado, escogiendo un vestido negro ajustado que resaltaba mi figura sin ser demasiado llamativo, y unos zapatos de tacón bajo que me permitían moverme con sigilo. Me pinté los labios de un rojo intenso, un toque de color que me daba fuerza y confianza. Salí de casa con el corazón latiendo al ritmo de un tambor guerrero, lista para enfrentar lo que el destino me tenía preparado. El molino viejo estaba en las afueras del pueblo, un lugar envuelto en leyendas y susurros de tiempos pasados. La luna llena iluminaba sus muros de piedra, y el viento jugaba con las hojas secas que crujían bajo mis pies. Me adentré con cautela, cada paso una mezcla de miedo y valentía, hasta que una figura apareció entre las sombras. Era Miguel. Su rostro mostraba cansancio, pero también una sinceridad que no había visto en mucho tiempo. Me habló con palabras cargadas de emoción y arrepentimiento, revelando secretos que cambiaron por completo la imagen que tenía de él y de nuestra historia. Comprendí que no todo era lo que parecía, que el amor y el odio a menudo se entrelazan en un baile peligroso, y que la única forma de salir adelante era enfrentando juntos la oscuridad. La noche avanzó, y mientras las estrellas observaban silenciosas, supe que ese encuentro marcaría un antes y un después en mi vida. Porque a veces, para encontrar la luz, hay que atravesar la noche más profunda. Y yo estaba dispuesta a hacerlo, sin importar el precio. El encuentro en el molino viejo fue como adentrarme en un laberinto de emociones que creía haber dejado atrás, pero que ahora volvían a surgir con una intensidad que me dejaba sin aliento. Miguel me habló de las sombras que habían oscurecido su vida, acuerdos familiares que lo habían atrapado, promesas rotas que pesaban como cadenas y enemigos ocultos que acechaban en cada esquina de ese pequeño mundo que compartíamos. Mientras escuchaba, sentí como la tensión en mi cuerpo se transformaba en una mezcla extraña de comprensión y desafío. Mi vestido negro, ceñido y elegante, parecía absorber la penumbra del lugar,
mientras el roce de mis tacones sobre el suelo de piedra me recordaba que, aunque el camino fuera incierto, debía seguir adelante con firmeza. Miguel me confesó que había intentado protegerme de todo ese caos, alejándose para evitar que me involucrara en problemas que él consideraba demasiado grandes para nosotros. Pero ahora, con la verdad al descubierto, nos enfrentábamos a una encrucijada donde la confianza y el amor serían nuestras únicas armas. El viento frío de la noche me acariciaba el rostro mientras las palabras de Miguel resonaban en mis oídos, y sentí que, a pesar del miedo y la incertidumbre, una fuerza nueva nacía dentro de mí. Sabía que no podía seguir siendo una espectadora, debía tomar las riendas de mi destino y luchar por lo que quería, aunque eso implicara arriesgarlo todo. Al despedirnos, con una mezcla de esperanza y duda, supe que nuestro camino juntos no sería fácil, pero que al menos ahora compartíamos un secreto que nos unía más allá de las palabras. Caminé de regreso bajo la luz de la luna, con el corazón acelerado y la mente llena de planes y promesas. Los días siguientes, me esforcé por mantener la calma y la apariencia de normalidad, pero en el fondo de mi alma se gestaba una tormenta que amenazaba con desbordarse. Sabía que en Villanueva los ojos estaban puestos en mí, y que cada movimiento sería escrutado con lupa, pero ya no me importaba. Estaba dispuesta a enfrentar las habladurías y los juicios, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando el control de mi vida. Una tarde, mientras paseaba por el mercado con un vestido azul celeste que contrastaba con el brillo de mis ojos y unas sandalias de tacón cómodo que me permitían caminar con gracia, me encontré con doña Carmen. Su mirada, que antes era fría y crítica, ahora parecía teñida de una mezcla de respeto y resignación. Sin decir una palabra, intercambiamos una sonrisa cómplice que fue como un pequeño triunfo personal. Sin embargo, la calma era solo la antesala de la tormenta. Una noche, al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta y un sobre la mesa del salón. Mis manos temblaron al abrirlo y leer el mensaje que contenía: no confíes en nadie. La verdad tiene un precio. El escalofrío que recorrió mi espalda fue tan intenso que por un instante pensé en retroceder, en rendirme antes de empezar, pero entonces recordé el rojo intenso de mis labios aquella noche en el molino, la fuerza que me había impulsado a enfrentar mi destino y la promesa silenciosa que me hice de no dejar que el miedo me paralizara. Cerré el sobre con determinación y supe que, pase lo que pase, seguiría adelante, porque a veces, la vida nos pone a prueba de formas inesperadas, y solo quienes tienen el valor de mirar al abismo y avanzar pueden descubrir la verdadera luz que habita en su interior. Y yo estaba lista para esa batalla, con el corazón abierto y la voluntad de hierro, dispuesta a escribir con mis propias manos el próximo capítulo de esta historia que aún no había terminado.